Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo honguito en la técnica amigurumi. Los materiales que vamos a usar son nuestro hilo o lana. Yo voy a usar en color blanco para el cuerpo, para la base. Voy a usar hilo rojo para la parte de arribita. Un poquito de hilo negro para bordar sus ojos y su boca, y un poquito de hilo color rosado para bordar sus mejillas. Vamos a usar nuestro crochet o ganchillo de acuerdo a nuestro hilo. Yo voy a usar 2.5 milímetros, unos marcadores de tejido, nuestras tijeras, nuestra aguja lanera y un poco de relleno para nuestro amigurumi. Vamos a comenzar. Recuerden que en mi canal tengo una lista de videos donde les enseño a tejer los puntos básicos del crochet. Entonces comenzaremos haciendo un anillo mágico doble. Vamos a envolver nuestro hilo a través de nuestros dedos dos veces, una, y a la segunda lo vamos a pasar por la parte de acá atrás. Vamos a introducir nuestro ganchillo por debajo de los dos primeros hilos y por encima del primero para traerlo hacia adelante. Y haremos una cadeneta para asegurar nuestro anillo mágico doble. Y listo. Este tipo de anillos es más seguro para que no necesitemos rematar mucho al finalizar. Entonces, dentro de nuestro anillo mágico vamos a trabajar 8 puntos bajos. Recuerden que estos puntos bajos iniciales no deben ser muy apretados para que sea más fácil al momento de cerrar los puntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Una vez que tenemos nuestros 8 puntos bajos, vamos a cerrar, vamos a jalar de nuestro hilo que quedó suelto y vamos a ver cuál de las dos argollitas es la que se cierra. Esta de aquí. Sabiendo esto, vamos a jalar para que se cierre la otra argollita. Así, ¿ven? Ya se va cerrando. Ajustamos bien. Y para que cerrar esta vamos a jalar de nuestra hebra que está suelta. Y listo. Este anillo mágico doble ya no se va a abrir. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a tejer 8 aumentos. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto disponible. Vamos a utilizar nuestra técnica de punto bajo en X. Vamos a agarrar el hilo por atrás. Así, ya tengo un punto y en este mismo vamos a tejer el aumento, o sea, el segundo punto bajo. Vamos a marcar nuestro primer punto. Ya saben que es muy importante marcar en los amigurumis y contar los puntos al finalizar cada vuelta. Entonces ya tengo un aumento aquí y voy a trabajar mis aumentos restantes. Aquí ya tengo el segundo, mi tercer aumento y voy a trabajar los 5 restantes. Ya finalicé mi vuelta número 2 con un total de 16 puntos. Entonces para la vuelta número 3 retiramos el marcador y vamos a trabajar un aumento y un punto bajo. Vamos a comenzar primero con el punto bajo. 1. Voy a marcar mi primer punto.
Y en el siguiente punto voy a trabajar mi aumento. Quiere decir que voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto disponible. Y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta, un total de 8 veces. Nuevamente, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Voy a trabajar aquí mis restantes. Vamos a terminar nuestra vuelta número 3 con un total de 24 puntos bajos. Entonces para la vuelta 4 retiramos el marcador y trabajaremos 2 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetirlo un total de 8 veces hasta finalizar con un total de 32 puntos. Voy a marcar aquí mi primer punto. Ya tengo mis 2 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer mi aumento. 1 y 2. Y esto lo voy a repetir el resto de la vuelta. 2 puntos bajos. Y en el siguiente punto un aumento. Voy a hacer aquí mis repeticiones. Ya terminé aquí mi vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a retirar el marcador y tejeremos la siguiente repetición. Un punto bajo, un aumento y 2 puntos bajos. Vamos a repetirlo un total de 8 veces hasta finalizar con un total de 40 puntos bajos. Ya hice aquí un punto bajo, un aumento. Ahora voy a tejer mis 2 puntos bajos normales. Nuevamente, un punto bajo, un aumento y 2 puntos bajos. Vamos a hacer así para que nuestro aumento no nos quede como un hexágono y vaya haciendo puntitas y nos quede un círculo perfecto. Voy a avanzar aquí el resto de mis repeticiones. Ya terminé aquí mi vuelta número 5. Ahora para la vuelta 6 vamos a trabajar 4 puntos bajos y un aumento. Trabajamos 1, 2, marco mi primer punto, 3, 4 y en el siguiente punto trabajo mi aumento. Voy a repetir esto un total de 8 veces hasta finalizar con 48 puntos bajos. Hice 2, 3, 4 y mi aumento. Entonces voy a avanzar aquí mis repeticiones y regreso. Ya finalicé mi vuelta número 6. Ahora para la vuelta número 7 retiraremos el marcador y trabajaremos 48 puntos bajos. Quiere decir que vamos a trabajar un punto por cada punto disponible, pero solamente agarrando la hebra de aquí atrás. Ya sabemos que nuestro punto se compone de 2 hebras. Solamente vamos a trabajar por esta hebrita de aquí atrás. Entonces comenzamos solamente agarrando una hebra, así, y trabajando nuestro punto normalmente. 1, 2, marco mi primer punto,
y trabajo los restantes solamente por la hebra de atrás. 3, 4, así hasta finalizar nuestra vuelta. Ya finalicé aquí mi vuelta número 7. Vean que quedó aquí una hebrita como un alto relieve. Este tipo de punto o de manera de agarrar el punto nos va a servir para que se pueda doblar nuestro amigurumi. ¿Ven? Ahora para la vuelta número 8 hasta la vuelta 11 vamos a trabajar 48 puntos bajos, agarrando normalmente el punto, quiere decir las dos hebras. Vamos a tejer 48 puntos bajos por cada fila. Quiere decir que vamos a hacer un punto bajo en cada punto disponible desde la vuelta 8 hasta la vuelta número 11. Entonces voy a avanzar aquí mis filas y regreso. Ya avancé aquí hasta mi vuelta número 11. Vean que ya va subiendo. ¿Ven? Ahora para la vuelta 12 vamos a quitar nuestro marcador y trabajar 10 puntos bajos y una disminución. Voy a marcar mi primer punto y trabajaré los restantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nuestra disminución invisible que ya les enseñé en otros videos. Del primer punto agarramos solamente la hebra de adelante, nos pasamos al siguiente punto a hacer lo mismo, solamente agarrar la hebra de adelante, pasamos nuestra lazada y trabajamos nuestro punto bajo y listo. ¿Ven? Esto lo vamos a repetir un total de 4 veces hasta terminar con 44 puntos al finalizar nuestra vuelta número 12. Voy a trabajar aquí mis repeticiones y regreso. Finalicé aquí mi vuelta 12. Ahora para la vuelta número 13 y la vuelta número 14 vamos a trabajar 44 puntos bajos. Quiere decir que vamos a trabajar un punto bajo por cada punto disponible hasta finalizar en cada vuelta con 44 puntos. Entonces voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso. Finalicé aquí mis dos vueltas, la 13 y la 14. Ahora para la vuelta número 15 vamos a trabajar 9 puntos bajos y una disminución. Un total de 4 veces hasta terminar con 40 puntos al finalizar mi vuelta. Ya llevo 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y finalizo con mi disminución invisible, solamente agarrando las dos hebras de adelante de cada uno de los puntos y listo. Voy a repetir aquí mis 3 veces más y regreso. Terminé aquí mi vuelta número 15. Ahora para la vuelta número 16 y la última del cuerpo vamos a trabajar 40 puntos bajos. Quiere decir, vamos a trabajar un punto por cada punto disponible. Entonces, marco aquí mi punto y trabajo
mis demás puntos disponibles hasta finalizar con mis 40 puntos bajos. Y voy a rematar. Voy a avanzar aquí mi vuelta y regreso. Ya finalicé aquí mi última vuelta del cuerpo. Ahora voy a cortar mi hilo dejando un poquito largo. Retiro mi ganchillo, retiro mi marcador y voy a trabajar con mi aguja lanera mi cierre invisible para los amigurumis. Vamos a ver aquí. Vean, tenemos aquí el punto que nos sigue. Ahí no vamos a trabajar en el siguiente. Vamos a introducir nuestra aguja por delante del punto, agarrando las dos hebras. Vamos a jalar un poquito y vamos a regresar en el punto de donde sale nuestro hilo, solamente agarrando la hebra de atrás y la otra hebra que está por debajo de ese punto, por la parte de atrás del tejido, así. No vamos a agarrar la hebra de adelante del punto, solamente una hebra de atrás y la que sigue. Una vez que hacemos esto, vamos a jalar nuestro hilo hasta que nos quede del mismo grosor que los demás. ¿Ven? Ahí. Y esconderemos nuestro hilo por detrás. Voy a esconder mi hilo para que vean cómo quedó imperceptible. Vean, ya terminé aquí de rematar el cuerpo. ¿Ven? Aquí es donde terminé. Queda imperceptible si al momento de hacer la parte de arriba del honguito introducimos nuestro ganchillo por otro punto y no por donde terminamos. ¿Okay? Si lo hacemos aquí donde terminamos se va a notar la diferencia de vuelta, pero si lo hacemos en otro punto por aquí, por en medio, ya no se va a notar y va a quedar una vuelta continua. Entonces ahora vamos a traer nuestro hilo rosado para tejer las mejillas de nuestro honguito. Vamos a hacer un anillo mágico doble. Aseguramos con nuestra cadeneta y trabajamos dentro del anillo 6 puntos bajos. Recuerden que estos puntos iniciales no deben ser muy ajustados. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tengamos los 6, vamos a cerrar nuestro anillo mágico doble. Distinguimos cuál es la hebra que cierra primero, cerramos la que sigue y terminamos de cerrar con nuestro hilo sobrante. Así. Una vez que está cerrado, vamos a trabajar un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y listo. Vamos a cortar nuestro hilo, aquí ya lo tengo cortado. Retiramos nuestro ganchillo y ya tendríamos lista una mejilla. Vamos a hacer dos como estas. Aquí ya tengo la siguiente lista. Y procederemos a unir y bordar los ojitos y la boquita de nuestro honguito. Para eso vamos a traer nuestro hilo negro ya enhebrada la aguja y haremos lo siguiente. Vamos a bordar primero la boca. La boca va a ir entre la vuelta 4 y 5 contando desde nuestro doblez. Entonces contaremos 1, 2, 3, 4 y ahí vamos a introducir nuestro hilo con nuestra aguja. Ahí, ¿ven?
1, 2, 3, 4 y 5. Entre esas dos vueltas introducimos nuestra aguja, dejando una hebra larga por la parte de atrás para finalizar. Ahora vamos a pasarnos con 2 puntos de separación, 1, 2 aquí, y lo traeremos a la parte de abajo, una vuelta abajo en el medio de los dos, así, ¿ven? Me estoy cruzando a un punto. Pasamos así como está por encima del otro hilo, así, vean, sin ajustar mucho. Vamos a regresar a donde salimos. Y vamos a pasarnos a un punto de separación aquí. Nos separamos un punto en la hilera de arriba, entre las 5 y las 6 vamos a comenzar nuestro ojo, así. Listo, ven cómo quedó sonriente la boquita del honguito. Ahora para el ojo vamos a pasarnos una hilera arriba en el medio del punto que tenemos arriba y regresaremos por donde estamos saliendo. Vean, así en el medio del punto y regresamos así. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Ya tengo una vez, voy a repetir. Y ya no voy a salir por acá abajo, sino que me voy a pasar a bordar el siguiente ojo. Recuerden, separado de un punto, una hilera más arriba, aquí. Ahí. Y voy a repetir lo mismo que hice acá. Vamos a pasar 2 veces. Así, ven. Repito, me voy al punto de arriba, en el medio del punto y regreso por la parte de abajo. Y repito nuevamente, voy a regresar y ya voy a dejar mi hilo por atrás para finalizar. Así, ¿ven? Ya solamente amarramos por la parte de atrás, hacemos un nudo doble sin ajustar mucho. Y cortamos. No hay problema que dejemos así estos hilos largos porque van a quedar por dentro de nuestro amigurumi. ¿Ven? Ahora vamos a unir las mejillas. Ya traje aquí una de las mejillas, vamos a unirla aquí a un punto de separación de nuestro ojo de cada lado, ¿ok? Voy a unir primero esto de aquí. Vamos a ubicarnos donde les dije e introducir en mi hilo. Ahí, ¿ven?
Ahora solamente regresamos y vamos a agarrar el siguiente punto de la mejilla, así. Y nos vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a centrarlo bien y repetiremos hasta tener totalmente unida la mejilla. Regresamos por el mismo punto y nos pasamos ya al siguiente. Esto lo vamos a hacer hasta terminar con esta mejilla y haremos igual en la otra mejilla. Voy a avanzar aquí mis mejillas y regreso para comenzar la parte de arriba del honguito. Vean, ya uní aquí las mejillas, vean qué lindo va quedando. Ahora vamos a tejer la parte de arriba. Para eso traeremos nuestro ganchillo y nuestro hilo rojo y haremos un nudo deslizado. Aquí en el cuerpito terminamos con la vuelta número 16, ahora empezaremos la vuelta número 17 realizando 4 puntos bajos y un aumento. Recuerden que no deben trabajar por este lado de aquí donde hemos terminado el cuerpito, sino en otro punto, más o menos por aquí o por aquí. Okay, yo lo voy a hacer en este puntito de aquí, queda más o menos al centro, ¿ven? La parte de atrás. Y aprovecharé a esconder también esta colita de hilo. Ahora trabajaremos, como les dije, 4 puntos bajos y un aumento para finalizar la vuelta número 17 con un total de 48 puntos. Entonces voy 2, 3, 4 y en el siguiente trabajo un aumento, 1 y 2 puntos tejidos en el mismo punto. Voy a realizar así unas 7 veces más para terminar con 48 puntos. Entonces voy a avanzar aquí y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta número 17. Ahora para la vuelta número 18 introduzco mi ganchillo en el primer punto y vamos a trabajar 2 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos. Lo vamos a repetir un total de 8 veces. Marco mi primer punto. Ya trabajé 2, ahora voy a trabajar mi aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Y ahora trabajaré 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito nuevamente. 2 puntos bajos, 1 y 2. Un aumento. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ya tengo aquí 2 repeticiones. Voy a repetir las otras 6 y regreso. Ya terminé aquí mi vuelta 18. Para la vuelta 19 vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento. La vuelta 18 la hemos terminado con un total de 56 puntos. Ahora la vuelta número 19 la vamos a terminar con 64 puntos bajos. 3, marco mi primer punto. 4, 5, 6 y un aumento.
Voy a repetir un total de 8 veces hasta finalizar mi vuelta 19 con 64 puntos bajos. Ya terminé aquí mi vuelta 19. Ahora desde la vuelta 20 hasta la 24 vamos a trabajar 64 puntos bajos en cada vuelta. Quiere decir que vamos a hacer un punto bajo por cada punto disponible, finalizando en cada vuelta con 64 puntos. Ok, entonces voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso. Ya avancé aquí hasta mi vuelta número 24, ya quité mi marcador. Ahora para la vuelta número 25 trabajaremos 6 puntos bajos y una disminución. Marcamos nuestro primer punto. Ya llevo 2 puntos, 3, 4, 5 y 6, y haremos nuestra disminución invisible, que es agarrando solamente las hebras de adelante de los puntos que vamos a disminuir. Y listo. Esto lo vamos a repetir un total de 8 veces hasta finalizar la vuelta número 25 con 56 puntos bajos. Entonces voy a avanzar aquí mis repeticiones y regreso. Terminé aquí mi vuelta número 25. Ahora para la 26 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. Aquí avancé 2, voy a marcar mi primer punto. Trabajo mi disminución invisible y trabajo mis 3 puntos restantes. 1, 2 y 3. Y esto lo voy a repetir 8 veces hasta finalizar con 48 puntos. 2 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a avanzar aquí mis repeticiones restantes y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta número 26. Ahora para la vuelta 27 vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, marco el primer punto, 3 y 4 y mi disminución invisible. Esto lo vamos a repetir un total de 8 veces hasta finalizar con 40 puntos al final de la vuelta. 2, 3 y 4 y nuestra disminución. Voy a avanzar aquí y regreso. Ya terminé aquí mi vuelta. Vamos a avanzar para la vuelta número 28 haciendo un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos. Marco aquí mi primer punto y esto lo voy a repetir un total de 8 veces hasta finalizar con 32 puntos. Nuevamente un punto bajo, una disminución
y 2 puntos bajos. Voy a avanzar aquí y regreso. Ya terminé aquí. Ahora para la vuelta número 29 vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, marco el primer punto y trabajo mi disminución. Lo repetimos un total de 8 veces hasta finalizar con 24 puntos bajos. 1 y 2 y una disminución. Voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta, vean cómo ya se va cerrando, ya se va formando también. Ahora, si desean pueden rellenar un poco. Yo voy a avanzar todavía una vuelta más para empezar a rellenar. Entonces, para la vuelta número 30 vamos a trabajar un punto bajo y una disminución. Vamos a repetirlo 8 veces hasta finalizar con 16 puntos. Marco aquí mi primer punto. Voy a avanzar aquí mis demás puntos y regreso. Ya avancé aquí mi vuelta número 30. Vean, ya está casi completamente cerrado, solamente nos queda este huequito para rellenar. Aquí voy a empezar a rellenar. Puse aquí un marcador para que no se me vaya a salir mi hilo y comenzaré a rellenar normalmente hasta el gusto de cada una. Eso dependerá si quieren que quede más durito o más suavecito el amigurumi. Entonces comenzaremos a rellenar, depende de ustedes, y regresamos para trabajar la última vuelta. Una vez que tenemos rellenado nuestro amigurumi a nuestro gusto, vamos a proceder a trabajar la última vuelta, la vuelta 31, haciendo 8 disminuciones. Recuerden que estas últimas disminuciones tienen que ser un poco ajustadas para que el punto no vaya a quedar abierto. Ya tengo una. Aquí ya tengo dos. Voy a avanzar mis restantes y regreso. Una vez que hayamos trabajado las 8 disminuciones, procederemos a cortar nuestro hilo, dejando una hebra larga. Traemos nuestra aguja lanera, retiramos el ganchillo, uniremos nuestro hilo a nuestra aguja. Y finalizaremos. Vamos a pasar por un punto y por el otro, solamente agarrando la hebra de adelante. Aquí paso por mi primer punto. Me voy al segundo. Al tercero. Van 4. Cinco. 6, 7 y al último 8.
Una vez que ya hemos pasado por cada uno de los puntos, solamente ajustaremos. Y quedará cerrado, como pueden ver. Ahora haremos un nudo simple. Y procederemos a introducir nuestro hilo en el centro y esconderemos y listo. ¿Ven? Ahora cortaremos nuestro hilo y vean cómo va quedando. Vamos a ponerle un detallito aquí de manchitas blancas con un poco de hilo blanco. Ya tengo aquí mi hilo blanco con mi aguja para poder coser o bordar las manchitas blancas. Pueden introducir el hilo en cualquiera de los puntos, ¿ok? Las manchitas van a ser aleatorias, van a ser solamente líneas blancas en cualquier punto. Voy a introducir por aquí, dejando un poco de hilo al comienzo para poder finalizar y esconder. Ok, ahí ya dejé un poquito de hilo. Ahora voy a hacer una manchita así. Voy a pasar al siguiente, a otro lado. Así, ¿ven? ¿Ven? Son manchitas aleatorias. Va a salir un poquito del relleno, no tengan problema con eso. Y eso es lo que haremos por todo el honguito. Ok, entonces voy a avanzar aquí las manchitas y regreso para hacer un pequeño detalle aquí de una hojita para las que deseen. Ya finalicé aquí los detalles, estas rayitas del honguito. Vean, son aleatorias, no tienen una medida. Ok. Ahora, para terminar, si desean pueden tejer este pequeño detalle que voy a hacer, es una hojita. Para eso necesitaremos un poco de hilo verde. Voy a dejar un poquito de hebra al principio. Haré un nudo deslizado y 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora trabajaré un punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. En la siguiente trabajaré un medio punto alto. Trabajaré 3 puntos altos. Uno, 2 y 3. Un medio punto alto en el siguiente punto. 3 puntos bajos aquí para irnos al otro lado para trabajar en forma de espejo. Vamos a hacer aquí un aumento triple. 1, 2,
y 3. Ahora trabajaremos en espejo, solamente agarrando una hebra. Vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a aprovechar a esconder este hilito. Haremos 3 puntos altos. 1, 2, 3, un medio punto alto, y finalizaremos como comenzamos, con un punto bajo. Así, ¿ven? Ahora haremos un punto deslizado aquí, en este primer puntito que tenemos, y listo, ¿ven? Haremos una cadeneta para cerrar, dejaremos un poco de hebra y cortaremos nuestro hilo. Retiramos el ganchillo. Vamos a dar un pequeño nudo aquí. Ajustamos un poquito y le damos otro nudo, así. Ahora vamos a unir esta hojita a nuestro hongo aquí, en la parte de arriba. Ya uní aquí mi hilo a mi aguja. Ahora es solamente unir aquí en el centro. ¿Ok? Voy a introducir mi aguja. Y voy a regresar aquí al primer puntito que hicimos. Ajustamos un poquito, ¿ven? Y regresaremos ahí mismo. Nos vamos a pasar al otro punto. Y repetiremos también el último punto que hicimos. Vamos a pasar una puntada. Y vamos a esconder nuestro hilito haciendo un pequeño nudo. Y escondiendo aquí nuestro hilo. Cortamos este hilo al ras y solamente nos quedaría esconder este hilito de aquí. Y listo. Así tendríamos terminado nuestro honguito. Vean qué lindo quedó. Es un amigurumi muy fácil, muy rápido, muy bonito. Lleva poco material aquí, aquí y aquí.
Vean que no necesitan ojitos de seguridad, ustedes mismas pueden bordar sus ojitos y darle ese detalle tan bonito. Eso sería todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo video con otro amigurumi más.